¿Qué tal? Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a esta última sesión de irenología, donde vamos propiamente a llegar a nuestras conclusiones generales. Y por supuesto, creo que es la parte importante, vamos a llegar precisamente a lo que nos dicen los papas, lo que nos dice la Iglesia, lo que nos dice la doctrina social de la Iglesia. Recordemos, no estamos viendo los conflictos, no estamos viendo los problemas. Lo importante es ver más bien qué es lo que podemos hacer como Iglesia. Bienvenidos, vamos a iniciar con esta clase de irenología. Bien, pues este último capítulo está dedicado precisamente a los promotores de la paz y precisamente lo hice con esta imagen. Son 5 santos que se han dedicado a la promoción de la paz. Entre estos santos se encuentra Santa Teresa de Calcuta, que fue una fiel promotora de la paz, tanto con sus palabras como en sus obras. Ganó precisamente el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos con los más pobres y necesitados. Una entrega total. Contemporánea a ella está San Juan Pablo II, que ayudó a acabar con el comunismo en su natal Polonia y tuvo un rol importante en la caída de varios gobiernos dictadores alrededor del mundo. También tenemos a San Martín de Porres, un santo peruano que dedicó su vida a trabajar a favor de los pobres, fundando un orfanato y un hospital de niños. Fue nombrado patrono de los pobres y de la justicia social. San Juan XXIII, que más adelante retomaremos, precisamente por su labor y por su encíclica Pacem in Terris, y San Óscar Romero. Este arzobispo salvadoreño fue un fiel promotor de los derechos humanos y habló en contra de la pobreza, la injusticia social y la violencia, promoviendo el respeto por la dignidad humana. Muchas personas se dicen, ¿y qué es lo que ha hecho la Iglesia? ¿Qué papel juega la Iglesia en un conflicto? Vamos a ver a través de lo que es la historia de la Iglesia el siguiente video. Les pido por favor mucha atención. Recuerden que la Iglesia enseña que una verdadera paz es posible solo mediante el perdón y la reconciliación. Pongamos atención en el siguiente video. El inicio del pontificado del sucesor de Pío X, Benedicto XV, coincidió con el estallido de la Primera Guerra Mundial. En su encíclica Ad Beatissimi Apostolorum del año 1914, analizó las causas del conflicto y proclamó la neutralidad estricta de la Iglesia, lo que disgustó a ambas partes beligerantes. También en 1914 promovió lo que fue la tregua de Navidad, una tregua no oficial que tuvo lugar en la frontera occidental en la que los bandos dejaron de luchar durante semanas. Casi al final de la guerra, en 1917, promulgó la exhortación apostólica Dele Debout, que era todo un programa doctrinal de cara a un posible futuro armisticio, y con la encíclica Pacem Deimus Pulcherrimum de 1920 sugirió las bases que se debían establecer para que un conflicto de tal magnitud no volviera a producirse. Restableció las relaciones entre la Santa Sede y los gobiernos de Francia e Inglaterra, consiguiendo que se enviara a un representante británico al Vaticano, algo que no ocurría desde el siglo XVII. También restableció las relaciones diplomáticas con Portugal y las inició con los nuevos estados surgidos tras el desmembramiento del Imperio Austrohúngaro. Benedicto XV fue el último pontífice que vivió en su propia piel el imperialismo y un mundo repartido entre las monarquías que llevaban gobernando Occidente desde hacía siglos. Bien, este es precisamente Benedicto XV, el cual sufrió este conflicto armado llamado Primera Guerra Mundial,
Y vean ustedes de qué manera la iglesia intercede, de qué manera la iglesia promueve el perdón, promueve la reconciliación y promueve la paz. Es muy importante ver este aspecto. Vamos a continuar. Quiero revisar con ustedes. Recuerden que les había pedido las lecturas de Pacem Terris y Populorum Progressio. Vamos a ver un resumen breve, tomando precisamente lo más importante de estos escritos, de estas encíclicas, con la finalidad de hacerlos vida. Vamos a ver este primer escrito, Pacem Terris, de Juan 23, el Papa Bueno, el cual nos marca lo siguiente. En un primer momento nos invita a la convivencia civil, es decir, rescata mucho la verdad, la justicia, el amor y la libertad como fundamentos de la convivencia humana. Si recuerdan ustedes, ya hemos visto estos términos, sobre todo nos hemos enfocado en la justicia y el amor. Sin embargo, el Papa Juan 23 nos dice lo siguiente, que cada quien reconozca los derechos que le son propios, pero también los deberes que tiene para con los demás. Nos habla también del carácter espiritual de la sociedad humana. Este carácter espiritual debe impulsar a los hombres. ¿En qué los debe impulsar? En el hacer, en el ser y en el hacer. También nos dice que esta convivencia social es muy importante tener en cuenta la convivencia que tiene que fundarse en el orden moral establecido por Dios, es decir, Dios en el centro de todo. ¿Por qué? Porque Dios es la primera verdad y el sumo bien es la fuente más profunda de la cual puede extraer su vida verdadera, una convivencia humana rectamente constituida, provechosa y adecuada a la dignidad del hombre. Continuando con Pacem Terris de Juan 23, nos dice que hay ciertas características de esta nueva época. Una es la elevación del mundo laboral, en un aspecto positivo, es decir, estamos progresando, estamos creciendo. También lo ve muy bueno la presencia de la mujer en la vida pública, la cual antes no se tenía. Y por último, la emancipación de los pueblos. Va en este orden de la libertad, de la verdad y de la dignidad humana. Esto es lo que nos dice Juan 23 en Pacem Terris. Yo los invito, aunque les marqué algunos numerales, lean toda la encíclica, no se van a arrepentir, es una encíclica muy rica y también muy fácil de digerir y que sobre todo nos da algunos lineamientos, principios para poder entender los procesos de la paz, para trabajar en la irenología. Por último, en los últimos numerales que les marqué a ustedes para que leyeran, nos dice el Papa Juan 23 que las relaciones internacionales deben regularse por las normas de justicia, la cual exige dos cosas. La primera, el reconocimiento de los mutuos derechos, y la segunda, el cumplimiento de los respectivos deberes, que ya precisamente es algo que había retomado en los anteriores numerales. También nos dice, las relaciones internacionales deben regirse por el principio de solidaridad activa. Y además, urge iniciar la carrera de armamentos y el desarme. Es decir, es necesario, y Juan 23 lo ve de esa manera, no provocar a través del armamento. En cuanto una nación se hace rica en armamento, se hace rica en bombas nucleares, inmediatamente las otras naciones ven esto y van a competir. Y esto, en lugar de generar paz, genera violencia. Por su lado, vamos a la Populorum Progressio de Pablo VI, el cual había acuñado a él se le ha acuñado la frase, el desarrollo es el nombre nuevo de la paz. Por tanto, el camino de la paz surge mediante la búsqueda del desarrollo, de ahí que se precisa entender en qué consiste el auténtico desarrollo, el cual se presenta bajo un triple aspecto. Esto nos dice Pablo VI. El primer aspecto por el cual se presenta el desarrollo es el deber de solidaridad. El segundo aspecto es el deber de justicia social. Y el tercer aspecto es el deber de caridad universal. ¿Algunas palabras se les hacen conocidas a ustedes? ¿Las hemos tomado anteriormente? Claro que sí. Solidaridad, justicia y caridad. Vean de dónde viene. Y qué importante. Pablo VI nos dice que son la base del desarrollo. En el Populorum Progressio
nos dice Pablo VI, el hombre debe encontrar al hombre, las naciones deben encontrarse entre sí como hermanos y hermanas, como hijos de Dios. En esta comprensión y amistad mutuas, en esta comunión sagrada, debemos igualmente comenzar a actuar a una para edificar el porvenir común de la humanidad. ¿De qué nos habla? Nos habla obviamente de desarrollo. Y nos vamos a Juan Pablo II, que es uno de los principales promotores de la paz. Definitivamente Juan Pablo II es reconocido de los grandes promotores de la paz, no solamente dentro de la Iglesia Católica, sino a nivel mundial. De hecho, cada uno de sus viajes tiene distintos frutos y entre ellos, y del más constante, es precisamente la búsqueda de la paz. Nos dice Juan Pablo II, la paz es fruto de la solidaridad. Y además nos dice que es un deber de la humanidad la ayuda solidaria, que todos seamos responsables de todos. En un mundo tan marcado por la indiferencia, en un mundo tan marcado por el egoísmo, Juan Pablo II nos dice, todos hay que hacernos responsables de todos. Para esto surge esta palabra, empatía. Qué bueno generar empatía desde nuestros hogares, qué bueno generar empatía en la iglesia local, qué bueno generar empatía por toda la humanidad. Son momentos de crisis, son momentos difíciles, pero hay que generar empatía. Juan Pablo II, en la Jornada Mundial de la Paz, el 1 de enero del 2001, nos dice lo siguiente, voy a leerles este escrito. Voy a resaltar algunas palabras que nos van a llevar precisamente a la reflexión, así que pongan mucha atención. De igual manera son las lecturas que les he pedido que lean desde el anterior video. Entonces, es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, que ustedes lo subrayen, que ustedes remarquen las ideas principales. Nos habla Juan Pablo II del valor de la paz y retoma precisamente este aspecto de la solidaridad. El objetivo primordial de toda sociedad y de la convivencia nacional e internacional es precisamente fomentar una cultura de la solidaridad. Pero nos dice Juan Pablo II, sin embargo, en el camino hacia un mejor acuerdo entre los pueblos son aún numerosos los desafíos que debe afrontar el mundo y que pone a todos ante opciones inderogables. Es preocupante el aumento de los armamentos, mientras no acaba de conciliarse el compromiso por la no proliferación de las armas nucleares, tiene el riesgo de alimentar y difundir una cultura de la competencia y la conflictualidad, que no implica solamente a los estados, sino también a entidades no institucionales como grupos paramilitares y organizaciones terroristas. ¿Quién hablaba de esto? ¿Recuerdan? Juan 23. Urge, ¿desde cuándo nos dice la Iglesia? Urge el desarme. Y Juan Pablo II lo retoma nuevamente. Importante este aspecto. El mundo sigue sufriendo aún con las consecuencias de las guerras pasadas y presentes, las tragedias provocadas por el uso de minas antipersonales y por el recurso a las horribles armas químicas y biológicas, y cómo olvidar el riesgo permanente de conflictos entre las naciones, de guerras civiles dentro de algunos estados y de una violencia extendida que las organizaciones internacionales y los gobiernos nacionales se ven casi impotentes para afrontar. Ante tales amenazas, todos tienen que sentir el deber moral de adoptar medidas concretas y apropiadas para promover la causa de la paz y la comprensión entre los hombres. ¿Han escuchado ustedes esta situación de las minas? Es increíble que después de tantos años hay lugares todavía minados y todavía hay personas que siguen perdiendo la vida, siguen perdiendo extremidades por pisar algunas de estas minas. Situaciones como las armas químicas y biológicas es un gran riesgo y Juan Pablo II nos dice en esta Jornada Mundial por la Paz del 2001, urge estar atentos a esto. Benedicto XVI nos habla en el 8 de diciembre de 2012, bienaventurados los que trabajan por la paz. Y él nos va a hablar de un aspecto muy importante que de igual manera hemos hablado, pero ahora retomamos desde el pensamiento de Benedicto XVI, que es precisamente la educación. La educación a una cultura de la paz y el papel de la familia y de las instituciones. Pongan mucha atención. Dice, deseo reiterar con fuerza que todos los que trabajan por la paz
están llamados a cultivar la pasión por el bien común de la familia y la justicia social, así como el compromiso por una educación social idónea. Ninguno puede ignorar o minimizar el papel decisivo de la familia. Ahí está, la iglesia doméstica. Célula base de la sociedad desde el punto de vista demográfico, ético, pedagógico, económico y político. Esta tiene como vocación natural promover la vida, acompaña a las personas en su crecimiento, las anima a potenciarse mutuamente mediante el cuidado recíproco. En concreto, dice Benedicto XVI, la familia cristiana lleva consigo, atención con esto que estoy subrayando, el germen del proyecto de educación de las personas según la medida del amor divino. La familia es uno de los sujetos sociales indispensables en la realización de una cultura de la paz y por lo tanto es necesario tutelar el derecho de los padres y su papel primario en la educación de los hijos, en primer lugar, en el ámbito moral y en el ámbito religioso. Entonces, en la familia nos dice Benedicto XVI, nacen los promotores, los futuros promotores de la paz. Así que atentos con esta parte de la promoción de la paz en la misma familia, hacia lo que estamos educando y hacia dónde estamos yendo. Muy importante también resalta Benedicto XVI la importancia de las comunidades religiosas. Dice, la iglesia se siente partícipe en esta gran responsabilidad a través de la nueva evangelización que tiene como pilares la conversión a la verdad y al amor a Cristo y por consecuencia un nuevo nacimiento espiritual y moral de las personas y las sociedades. Esta parte es importantísima. El encuentro con Jesucristo plasma a los que trabajan por la paz. Y ahora habla de las instituciones culturales, escolares y universitarias. ¿Qué les compete a ellas? La generación de líderes. Y además, dice Benedicto XVI, se necesita la renovación de estas instituciones públicas, nacionales e internacionales. Ese término de formación de líderes, recuerden que hay líderes positivos y hay líderes negativos, Por eso es necesario, dice Benedicto XVI, es renovar estos lineamientos y enfocarlos más bien hacia un aspecto positivo. Necesitamos muchos líderes positivos, necesitamos líderes que muevan. Pregunta, ¿qué tipo de líderes hemos formado o ya formamos en nuestros hogares? Atención con esto precisamente que nos dice Benedicto XVI. Y por último, vamos a ver al Papa Francisco con la Jornada Mundial de la Paz del 2016. Él, ante todo, nos dice, estén atentos. Hay una situación preocupante. La situación preocupante y que no nos ayuda en la generación de la paz es la indiferencia ante Dios. La indiferencia ante Dios. Y desafortunadamente esto ya va desde una cuestión, ya abarca una cuestión pública y abarca una cuestión social. Dice, atentos con el relativismo. Las personas hoy día caen fácilmente presas del relativismo y por lo tanto los lleva al olvido y la negación de Dios y a tomar solamente a sí mismo, la persona a tomarse a sí mismo como norma. Y hoy lo vemos. Por eso tantas personas que opinan a través de redes sociales, todos tenemos derecho a opinar, claro que sí, pero pareciera que todos somos expertos, ¿verdad? Cada persona ya ahorita es un egoísmo total en esos comentarios, en esas presentaciones. Lo estamos viendo, hoy día hemos cruzado como país una situación muy difícil, donde en distintos estados se ha estado promoviendo el aborto ya como un derecho. Es precisamente esto lo que nos dice la indiferencia ante Dios. La única medida de la norma somos nosotros mismos. Por eso nos dice el Papa Francisco, en el plano individual y comunitario, la indiferencia ante el prójimo, hija de la indiferencia ante Dios, asume el aspecto de inercia y despreocupación que alimenta el persistir de situaciones de injusticia y grave desequilibrio social, los cuales a su vez pueden conducir a conflictos o en todo caso generar un clima de insatisfacción que corre el riesgo de terminar antes o después en violencia e inseguridad. Y lo tenemos hoy día.
Nos habla de la indiferencia y esta despreocupación. Dice que constituye una grave falta al deber que tiene cada persona de contribuir en la medida de sus capacidades y del papel que desempeña en la sociedad al bien común, de modo particular a la paz, que es uno de los bienes más preciosos de la humanidad. Entonces, dice el Papa Francisco, tengan mucho cuidado con este aspecto. Cuando las poblaciones, ahora bien, cuando al pueblo se le ve privado de sus derechos, como es a lo básico, el alimento, el agua, la asistencia sanitaria, el trabajo, que es una situación que hoy día tenemos muy fuerte y que vendrá muy probablemente más difícil. Dice, si se ve esto tentado, la gente se lo toma a la fuerza. Entonces, tener mucho cuidado en este aspecto. No hay que tener una indiferencia hacia el ambiente natural. Nos habla también de otro aspecto. Se están creando nuevas pobrezas, nuevas situaciones de injusticia, de consecuencias a menudo nefastas en términos de seguridad y de paz social. Y nos habla precisamente esto. Muchas guerras se han producido a causa de la falta de recursos o simple y sencillamente para satisfacer la insaciable demanda de los recursos naturales. Nos hemos dado a la tarea a hacer conciencia sobre cuidar el medio ambiente, sobre reciclar, sobre la separación de residuos, pero sobre todo a no ser consumistas. Y esta es una tarea todavía más difícil. Vamos a terminar esta parte con el mensaje del Papa Francisco en la Jornada Mundial de la Paz. Y si recuerdan, en la sesión anterior vimos la presentación del Papa Francisco ante la ONU. Chequen ustedes que el pensamiento sigue la misma línea. Chequen ustedes que nos sigue hablando precisamente de una paz que incluye a todo el ser humano, toda la dimensión humana. Pongan mucha atención. Mensaje del Santo Padre Francisco para la celebración de la 50ª Jornada Mundial de la Paz, enero 2017. Mi llamamiento. Número 6. La construcción de la paz mediante la no violencia activa es un elemento necesario y coherente del continuo esfuerzo de la Iglesia para limitar el uso de la fuerza por medio de las normas morales, a través de su participación en las instituciones internacionales y gracias también a la aportación competente de tantos cristianos en la elaboración de normativas a todos los niveles. Jesús mismo nos ofrece un manual de esta estrategia de construcción de la paz en el así llamado Discurso de la Montaña. Las 8 bienaventuranzas trazan el perfil de la persona que podemos definir: bienaventurada, buena y auténtica. Bienaventurados los mansos, dice Jesús, los misericordiosos, los que trabajan por la paz, y los puros de corazón, los que tienen hambre y sed de la justicia. Esto es también un programa y un desafío para los líderes políticos y religiosos, para los responsables de las instituciones internacionales y los dirigentes de las empresas y de los medios de comunicación de todo el mundo. Aplicar las bienaventuranzas en el desempeño de sus propias responsabilidades es el desafío de construir la sociedad, la comunidad o la empresa de la que son responsables, con el estilo de los trabajadores por la paz, de dar muestras de misericordia, rechazando descartar a las personas, dañar el ambiente y querer vencer a cualquier precio. Esto exige estar dispuestos a aceptar sufrir el conflicto, resolverlo y transformarlo en el eslabón de un nuevo proceso. Trabajar de este modo significa elegir la solidaridad como estilo para realizar la historia y construir la amistad social. La no violencia activa es una manera de mostrar verdaderamente cómo, de verdad, la unidad es más importante y fecunda que el conflicto.
todo en el mundo está íntimamente interconectado. Puede suceder que las diferencias generen choques. Afrontémoslo de forma constructiva y no violenta, de manera que las tensiones y los opuestos puedan alcanzar una unidad pluriforme que engendra nueva vida, conservando las virtualidades valiosas de las polaridades en pugna. La Iglesia Católica acompañará todo tentativo de construcción de la paz, también con la no violencia activa y creativa. El 1 de enero del 2017 comenzará su andadura el nuevo dicasterio para el servicio del desarrollo humano integral que ayudará a la Iglesia a promover con creciente eficacia los inconmensurables bienes de la justicia, la paz y protección de la creación y de la solicitud hacia los inmigrantes, los necesitados, los enfermos y los excluidos, los marginados y las víctimas de los conflictos armados y de las catástrofes naturales, los encarcelados, los desempleados y las víctimas de cualquier forma de esclavitud y de tortura. ¿Qué les parece? En resumen, nos habla nuevamente su pensamiento muy claro el Papa Francisco, muy crítico a la vez, pero les hago reflexión de esto, nos dice, todo está conectado en este mundo. Por eso todo lo que hagamos, para bien, para mal, está conectado, todo hay una consecuencia. Yo te voy a invitar para concluir propiamente nuestra materia, un último trabajo y que es propiamente nuestra conclusión y nuestra reflexión. Qué importante el haber visto ya el proceso de cómo hacer la paz, desde la irenología como ciencia, desde lo que nos marca la doctrina social de la Iglesia en cuanto a los conflictos, pero también desde el pensamiento de la Iglesia, de la doctrina de la Iglesia en sí. Entonces, en conclusión, te voy a invitar, ¿de qué manera tú puedes ser un promotor de la paz? No lo idealices, algo que no se puede realizar, sino de una manera muy sencilla. ¿De qué manera puedes promover la paz en las redes sociales? ¿De qué manera estás promoviendo la paz en tu familia? ¿De qué manera sugieres a caminar como iglesia doméstica en este proceso de la paz? Lo necesitamos y urge hoy día. Necesitamos trabajarlo. Nuestro pueblo exige paz. Nuestra comunidad de Morelia exige paz. Así que vamos a trabajarlo de esa manera. Envíamelo, por favor, en un documento en Word que no pase de una cuartilla. Y ojalá que si tienes evidencias ya de haberlo trabajado, qué bueno que me las envíes. Y de esa manera podemos concluir bien nuestra materia de irenología, que vamos precisamente en lo teórico y vamos a concluir en lo práctico. Mi nombre es Alejandro Tena, te agradezco el haber estado conmigo y haber compartido esta clase de irenología. Nos estamos viendo pronto y muchas gracias a todos por su atención. Sigo a disposición. Recuerden a través del grupo de WhatsApp de formación, del grupo de formación media y también a través de mi correo electrónico alstenapec@gmail.com. Que tengan un excelente día. Nos estamos viendo pronto. Hasta luego.